Muy bien, tal como dijimos antes de la pausa, el doctor Antonio Medina. Antonio Medina, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además sociólogo y jurista. Con él vamos a hablar de muchas cosas, ampliamente. Vamos a hablar con el doctor Antonio Medina Calcaño de muchas cosas aquí en el día de hoy. Comenzando, obviamente, por su especialidad, ¿no? La sociología, además de un analista en todo el espectro. Doctor, bienvenido a Opinión Vertical. Muchas gracias, Robinson. Aquí estamos a tu disposición y saludo a todos los amigas y amigos televidentes. Así es. Doctor, para mí un honor que usted haya aceptado nuestra invitación y comenzaría yo por lo que está ocurriendo en el ámbito internacional, qué y cómo puede esto repercutir para la República Dominicana de manera positiva, de manera negativa, pero sus análisis en ese sentido. Vivimos en un mundo globalizado y lo que ocurre en cualquier lugar del mundo impacta en todo el planeta y por supuesto República Dominicana no es la excepción. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Es decir, vivimos lo que algunos teóricos denominan la aldea global. Y conocemos la coyuntura actual en el ámbito internacional de incertidumbre, diferentes conflictos internacionales, la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Israel con Irán, bueno, y también sí, con los palestinos. Y la situación de inestabilidad, la guerra económica, de los aranceles, es decir, un mundo lleno de incertidumbre y de problemas. Bueno, por suerte ya los Estados Unidos intervino. Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos o como líder, intervino. Se ha buscado una especie de cese, ¿no? de la guerra. Un cese al fuego, pero el conflicto no se ha resuelto. No, claro. Irán lo hizo saber de una vez. No, recuerde, eso es un cese al fuego, pero las raíces, la esencia de ese conflicto no se han resuelto, porque es muy complejo, ¿no? El problema y las diferencias entre Israel e Irán, que eso tiene connotaciones religiosas, políticas, territoriales, geopolíticas, es decir, que es una situación bastante difícil. Ojalá, y se mantenga el cese al fuego, porque todos conocemos que quien inició la incursión en contra de Irán fue Israel. Y, por supuesto, Irán respondió y con la intervención de los Estados Unidos se alega la existencia, bueno, del uranio enriquecido que permitiría a Irán construir bombas atómicas. Hay quienes cuestionan y dicen que no. Recuerden lo que pasó con Irak, con las armas de destrucción masiva, que las acusaciones fueron falsas. Habría que ver. Pero lo importante para la humanidad es que ese conflicto se resuelva y que ese cese al fuego, porque eso pone en peligro la seguridad mundial. Y eso puede incluso desatar una guerra mundial de dimensiones que prácticamente, digamos, amenace la existencia de la misma humanidad. En medio del conflicto, en medio de la guerra, hay quienes se preguntaban en el momento, hubo quienes se preguntaban, ¿por qué Irán no puede tener armas nucleares e Israel sí? Bueno, ahí está la doble moral de la comunidad internacional o de sectores, de organismos, porque todo el mundo sabe que Israel tiene armas nucleares, no se sabe cuántas cabezas. Correcto. Tiene Pakistán, tiene la India y por supuesto los países de Europa, sobre todo las grandes potencias, Estados Unidos. Pero a Irán se le prohíbe o se le acusa de que va a tener esas armas atómicas para destruir el Estado israelita. Yo estoy de acuerdo con la existencia de los dos estados. Tanto Israel como Palestina tienen derecho a existir, pero ustedes saben que en Israel hay sectores sumamente conservadores, ortodoxos, que no ven la posibilidad del Estado palestino. Y ustedes saben la matanza, el genocidio que ha ocurrido recientemente con Palestina, con Gaza. Bajo la incursión de Hamás, que tampoco compartimos y criticamos esa acción porque consideramos que justificó otra acción
desmedida, totalmente desequilibrada como la que ha ocurrido con más de casi 60.000 muertos en Israel, Inocentes, en ancianos. Palestina, no de todo. Sí. Porque así como condenamos la incursión de Hamás, pero no justificamos bajo ninguna circunstancia ese genocidio que es visto con cierta pasividad por la comunidad internacional, hasta justificándolo. Y en el caso que tú planteabas la pregunta sobre el tema de las armas nucleares, atómicas, bueno, Irán dice que es para energía, para utilizarla en términos positivos, no para la fábrica de plantas de energía y que produzcan energía eléctrica y cosas, que no es con fines belicistas. Hay quienes cuestionan eso porque conocemos las contradicciones ancestrales entre Israel e Irán. Pero lo que no se justifica que por un lado se le critique a Irán tener armas atómicas o la posibilidad de tenerla, porque ellos dicen que ese no es el objetivo, pero a Israel se le permite. Es decir, hay mucha permisibilidad, hay mucha tolerancia, hay mucha doble moral en toda esta situación. Fíjense el reciente conflicto entre la India y Pakistán. Sí. Son dos países con armas nucleares. Sí. Que en cierto modo, y eso muchos plantean... Que cesó rápido eso, por cierto. Sirve de disuasivo. Es decir, que si yo tengo armas nucleares, y eso ocurrió en la Guerra Fría, ¿por qué no hubo ese enfrentamiento entre las dos grandes potencias, la Unión Soviética y los países occidentales, sobre todo los Estados Unidos? Bueno, todo el mundo sabe que la Unión Soviética, Rusia tiene armas atómicas. Sí. Y el que haga, el que tire primero, no importa. Al final todos vamos a ser destruidos, vamos a desaparecer. A propósito de Rusia, ¿qué puede hacer o qué pudo haber hecho Vladimir Putin en cuanto a buscar una salida, una solución al conflicto? Porque él llamó a Donald Trump a Estados Unidos y le preguntó qué podría él hacer. Y Donald Trump le respondió, yo no creo que tú hagas nada, yo creo que tú hagas algo por ti mismo. O sea, ayúdame contigo. Bueno, pero ustedes saben el origen de ese conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque hay que conocer, un problema de geopolítica también. Claro. Ucrania era parte de la Unión Soviética y ha sido siempre un país que ha estado, digamos, bajo la influencia de la Unión Soviética, ya conocemos, y de Rusia también. Y esa tentativa de incorporar o de meter a Ucrania en la OTAN, sobre todo con la llegada de Zelensky, porque recuerden que el anterior gobernante fue derrocado, que era prorruso. Entonces, Putin y Rusia no podía darse el lujo de permitir que Ucrania pasara a la OTAN. Incluso sectores de Europa occidental, sobre todo Angela Merkel, se oponían a eso y era una provocación, como efectivamente ahí están las consecuencias, que eso trajo como consecuencia la guerra que se está desarrollando actualmente. O sea que es muy complejo y hay que, digamos, analizar a profundidad las raíces históricas de todos esos conflictos, de ese conflicto entre Ucrania y Rusia, de Palestina e Israel, de la misma India con Pakistán a partir de la declaración de independencia de la India, la división entre los musulmanes y los hindúes. Es decir, que vivimos en la actualidad realmente una especie de barril de pólvora. Ojalá que la humanidad y los países y las grandes potencias coadyuven a tratar de resolver esta situación, porque en definitiva todos vamos a salir perjudicados. Y el impacto que va a tener esto sobre la misma existencia de nosotros como seres humanos habitando un planeta, pone en peligro la existencia misma de ese espacio en el que vivimos. Y en términos económicos ya conocemos, en el caso de Irán, que amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, y eso iba a tener un impacto demoledor a nivel de la economía mundial, porque por ahí transita más del 20% del petróleo y también comercio. Es decir, que ojalá y esa tregua entre Israel y
entre Israel, no Palestina, entre Israel e Irán se mantenga. Pero como dije, el problema no se ha resuelto. Y en cualquier momento eso puede reeditarse, doctor, puede revivir, y ojalá y no sea así. Sí, en esto buscaba Donald Trump algún protagonismo, porque sale a relucir después que a Donald Trump podrían darle el premio Nobel de la Paz. Que fue planteado por algunos países, Sí. como creo que fue Pakistán que lo sugirió. Sí. Habría que ver. Pero buscaba Donald Trump protagonismo en ese sentido. Ajá, pero por supuesto, ¿quién tiene el protagonismo a nivel mundial ahora Sí. con sus posiciones en las políticas económicas, en la guerra económica, en los aranceles, en la guerra comercial con China, con la República Popular China, y ahora en la intervención de los Estados Unidos en el conflicto de Israel e Irán, el bombardeo de la fábrica, de las bases donde se está enriqueciendo el uranio, y además la posición de Estados Unidos de apoyo irrestricto prácticamente a Israel. Fíjense lo que planteó Donald Trump ahora recientemente, que a Benjamín Netanyahu no se puede condenar porque está sometido por corrupción en su país. Entonces, claro que tiene un protagonismo. Y además, posiciones muchas veces inestables, porque un día plantea una posición, otro día la varía, y eso se evidenció en la guerra económica con China y con otros países. Pero esperemos, y ojalá sea así, que se mantenga la paz, entre comillas, porque la situación y el mal y la esencia de esos conflictos que tienen raíces religiosas, históricas, políticas, no solo en el caso de Irán e Israel, que tiene relación con la guerra entre Gaza, Palestina e Israel, pero a Israel se le permite todo, hasta un genocidio, señores. Lo que ha ocurrido en Gaza con la incursión de Israel, desproporcionada en relación a lo que ocurrió, que también criticamos, porque somos partidarios de la existencia de Israel, no de su eliminación bajo ninguna circunstancia, pero también la existencia, como dice la resolución de las Naciones Unidas, del Estado palestino, lo que no conciben los sionistas, de manera que ojalá y se mantenga la paz mundial, porque al final vamos a salir todos perjudicados. Bueno, yo acuño mucho una frase de que cuando los grandes pelean, los chiquitos sufrimos. Todos sufrimos, Sí. porque República Dominicana, aunque estamos distantes geográficamente, pero el impacto a nivel económico y a todos los niveles de lo que ocurre en otros países. Y como dije al principio, vivimos en una aldea global, en un mundo globalizado, donde estamos interrelacionados en lo económico, en lo político, en lo cultural. Fíjense lo que ocurre con las redes. Ya lo que cualquier acontecimiento, por más distante que sea, ya nosotros inmediatamente sentimos los efectos y estamos informados. Eso es correcto. Es decir, vivimos prácticamente en una era de transformación, en un mundo de cambios radicales, permanentes, que nos impacta a todos los niveles. Doctor, con su permiso, vamos a una pausa. Una pausa. Estoy conversando con el doctor Antonio Medina. Antonio Medina, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Además es un sociólogo, un conocedor de estos temas internacionales y un jurista, abogado, un togado. Vamos y volvemos, no se muevan.